Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, noviembre 2 del año 2023. Hoy les tenemos noticia únicamente desde Colombia y estos son nuestros titulares. Llama a consulta embajadora. De la palabra y no de las armas nace la paz. Prácticas genocidas en Israel. Cayó desempleo. Retomar artículo original de la Constitución Política del 91. Reforma agraria fuera de escritorios. Acceden a tierras. Ampliado plazo de verificación. Petro en ceremonia de conmemoración de los 98 años de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Organización deportiva lista para los Juegos Nacionales e Internacionales y Proyecto Bilingüismo y Proyecto 2023 de Cundinamarca. Esos son los titulares, querida audiencia, y nos centramos ya a la parte de Colombia. Llama a consulta a embajadora. Esto es Petro, el presidente de la República de Colombia, a la embajadora en Israel. De la palabra y no de las armas nace la paz. Prácticas genocidas en Israel. Cayó desempleo. Retomar artículo original de la Constitución Política de 1991. Reforma agraria, fuera de escritorio, esto refiriéndose pues de que los senadores y todos únicamente desde el curvito allá donde la pasan sabroso, pero no pisando barrito. Acceden a tierra los campesinos, ampliado plazo de verificación. Esto pues a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia, querida audiencia del noticiero. Ahí les va, oído a la caja. Buenos días, Cambio Colombia. Si Israel no detiene la masacre, no podemos estar allá. Petro llama a consulta a embajadora. El presidente Gustavo Petro llamó a consulta a la embajadora de Colombia en Israel, debido a los ataques recientes en la Franja de Gaza. El mandatario de Chile, Gabriel Boric, tomó la misma decisión. Presidente Gustavo Petro, aún en medio del dolor y de lo imperdonable, es que tiene que nacer lo mejor de la humanidad. Aún en medio de la barbarie desatada, el pueblo israelí y palestino tienen que encontrar los caminos de la reconciliación. ¿Cómo surgirá la palabra paz en medio de tanto odio y tanto horror? Surgirá de la palabra, y no de las armas. Iván Cepeda Castro, senador. Lo del Estado israelí en Gaza dejó de ser, hace rato, una simple infracción del derecho internacional humanitario. En realidad, el asesinato masivo y sistemático de niños, mujeres, enfermos, civiles inermes, mediante métodos planificados o de efecto indiscriminado, constituyen prácticas genocidas. El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión correcta al llamar a consultas a nuestra embajadora. Presidencia Colombia, cayó desempleo 1,4 puntos porcentuales, en comparación con septiembre de 2023. La tasa de desempleo para el mes de septiembre de 2023 se mantuvo estable en 9,3%, la misma que en agosto de este año, pero disminuyó en 1,5 puntos porcentuales en relación con septiembre de 2022, cuando se ubicó en 10,7%, reveló este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Una tasa de desocupación de un solo dígito no se registraba desde septiembre de 2018, cuando fue 9,7%. Presidencia Colombia. Presidente Petro plantea retomar el artículo original de la Constitución del 91, que garantiza crecimiento anual de recursos de la educación. El artículo original de la Asamblea Nacional Constituyente debe ser restablecido en la Constitución del 91, y esa es una iniciativa que podemos presentar en el Congreso de la República, explicó el mandatario. Partido Comunista Colombiano. La reforma agraria no se hace desde un escritorio en Bogotá, por eso nos descentralizamos. En la actualidad, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con 32 oficinas instaladas y con una planta de 5.000 funcionarios trabajando en los territorios. En un año, llevamos 1.300.000 de hectáreas formalizadas, dijo Gerardo Vega, director de la ANT. En solo 14 meses, la Agencia Nacional de Tierras extendió su espacio de acción a los 32 departamentos del país, en un proceso de descentralización que le ha permitido avanzar con celeridad en la formalización de tierras para los campesinos y campesinas. Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes. Lo que hizo Israel contra un campo de refugiados en Jabalia, Franja de Gaza, es repudiable y merece la condena del mundo entero.
Cerca de 400 palestinos entre hombres, mujeres y niños, han sido asesinados en medio de este genocidio. ¿Por qué el mundo sigue callando? Rodrigo Londoño, Timo, Partido Comunes, Repostorra y Corporación Comunes. Urgente, la Fundación Lazos de Dignidad alerta sobre graves riesgos y amenazas a la población en proceso de reincorporación, en La Guajira. Exigimos al gobierno medidas inmediatas que garanticen la seguridad y la vida de las y los firmantes de paz. Prensa rural, familias campesinas por fin acceden a tierras. Las 13 familias beneficiadas se encuentran en 4 municipios de la región de Córdoba. 10 de ellas residen en Buenavista, una en Ciénaga de Oro, una en Moñitos y, finalmente, una en Montería. Esta distribución resalta el impacto de la iniciativa de reforma agraria en varias comunidades, asegurando una distribución más equitativa de la propiedad de la tierra, certificando cerca de 21 hectáreas formalizadas entre las 13 familias. Presidencia Colombia. ONU amplía, por un año, la misión de verificación en Colombia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la ampliación, por un año, de la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia, establecida en 2016. En la resolución 2704 de 2023, adoptada en la sesión del lunes, el Consejo de Seguridad reafirmó su pleno compromiso con el proceso de paz en la República de Colombia y decidió prorrogar el mandato de la misión de verificación hasta el 31 de octubre de 2024. En la resolución, el Consejo destaca, con beneplácito, los avances logrados hacia la paz en Colombia, desde la adopción del acuerdo final para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera. Fin de la noticia. Gracias. La idea, querida audiencia, según la sugerencia del presidente de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Urrego, es que los congresistas salgan, vayan al campo, hagan lo rural. No se entiende. Personalmente veo los sitios, los salones, las comisiones vacías, salón elíptico, salón Boyacá, desde el jueves por la tarde hasta el lunes. ¿Por qué? Porque los congresistas, supuestamente, que son tan trabajadores, que quieren tanto a sus electores, se desplazan hacia las regiones dizque para asistirlos, para atenderlos. Pero mentira, la mayoría de ellos están en las principales ciudades, en los balnearios, en las principales suites, todas esas cuestiones. No están yendo a las regiones para que conozcan de primera mano la situación difícil que viven nuestros campesinos en la República de Colombia y así ayudar a agilizar este proyecto de ley de reforma agraria democrática e integral que ya desde el año pasado fue radicado. Se está demorando mucho, se está demorando bastante. Y así continuamos, querida audiencia, con nuestros compromisos. Atención oyentes, se aproxima la revolución en la movilidad de Cundinamarca y Bogotá. Estamos construyendo nuestro Regiotran de Occidente, un sistema de transporte 100% eléctrico que reducirá toneladas de emisiones contaminantes y ruido. Será un sistema eléctrico que reducirá en 60% los tiempos de desplazamiento de los cundinamarqueses. ¡Prepárense, amigos! Regiotran de Occidente se proyecta que entre en funcionamiento en el 2026 y juntos revolucionaremos la movilidad de nuestro país. Regiotran de Occidente, el futuro de la movilidad. Y entonces resulta que también en Colombia el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, en la ceremonia de la conmemoración de los 92 años de la Casa Militar de la Presidencia de la República, hizo algunas advertencias. Oído pues a la caja. Pues este es un festejo de la casa, algo interno, las personas que colaboran directamente con el presidente de la República, que lo cuidan, que trasnochan con él o amanecen, que están al tanto de las contingencias diarias, cotidianas que el trabajo en este palacio demanda, intenso siempre, estresante. Envejece rápido la gente que entra en ese palacio, tiene una magia ahí. Eso lo ha detectado la sociedad colombiana. No sé si es que le echan energías que no precisamente son blancas o qué, pero ahí se envejece rápido, así que no aconsejo mucho entrar a trabajar allí. Es el estrés, indudablemente, las
los problemas del país, incluso los problemas de la humanidad, se concentran, se condensan, como que este tipo de sitios, que son los sitios del poder, al mismo tiempo alma histórica. Cualquiera que visite piensa que este es un palacio de la época republicana, francesa, etcétera, pero no. Se hizo muy recientemente, a finales del siglo XX. Quizás era mejor el otro, donde Bolívar se escapó por una ventana gracias al amor. Pero la historia de Colombia, de alguna manera u otra, se condensa en estos lugares. Aquí se mencionó al coronel Ferguson, y es el fundador de la Casa Militar, es decir, de este tipo de institucionalidad de cuidar presidentes. Ferguson venía de Irlanda, según la historia, y es interesante saber, enseña un poco este tipo de historias, porque ¿qué hacían aquí ingleses, irlandeses, franceses, peleando al lado de nosotros, de quienes esa juventud dorada, muchachos de 20 años, muchachos de 21, decidían cambiar el mundo a partir de cambiar su propio país, liberarlo en ese entonces de España, que se convertía en el enemigo de esa confrontación armada que generó la independencia nacional? Ese tipo de generaciones, ¿por qué tenían esa articulación internacional? Y era porque indudablemente estábamos no solamente en medio de Colombia, que no se llamaba así, era la Nueva Granada, sino que estábamos en medio del mundo también. El mundo, en sus revoluciones de aquel entonces, en sus cambios, tenía una incidencia sobre nuestro país. Nuestro país no vive exclusivamente entre nuestras montañas, sino que tiene que mirar al mar, y más allá del mar hay otra humanidad. Nosotros somos parte de ella, por eso casi que ninguno de los problemas que tenemos que resolver al interior de esta casa escapa a los problemas de la humanidad, no escapa a que tiene que mirar la existencia humana, el planeta, sus relaciones políticas, sociales, económicas, el contexto, como lo llamamos nosotros. Si uno va al norte, en Estados Unidos, que tampoco se llamaba así, por aquellas mismas épocas, haciendo las mismas revoluciones, tratando de construir un país independiente allá al norte, pues ellos tenían como enemigos a los ingleses. Y sus aliados eran los españoles. En sus despachos oficiales hay un militar español de la época que luchó con ellos al lado de Washington. Y entonces no deja de ser una paradoja el que los enemigos del norte, en la lucha por la independencia del norte, eran nuestros aliados, y nuestros enemigos eran los aliados en el norte. Por eso se equivocó un presidente históricamente un poco al definir cuál era el papel de unos y otros. Era una manera de dirimir el conflicto mundial, el poder mundial en aquel entonces. Es que la lucha era entre españoles e ingleses. En aquel momento, Francia, España e Inglaterra eran los ejes de un poder mundial, y nosotros aquí en las Américas tratábamos de liberarnos. Los norteamericanos, los hoy estadounidenses, para poderlo hacer, tenían que construir alianzas con España y liberarse de Inglaterra, y nosotros, para poderlo hacer, teníamos que construir alianzas con ingleses, irlandeses y franceses para poder derrotar a los españoles. De una u otra manera surgieron los países que son hoy independientes en las Américas, y estamos enfrentados a las realidades de hoy, que como antaño también implican mirar cómo son los poderes mundiales y cómo movernos allí de tal manera que la prosperidad
la fortaleza de la sociedad colombiana saliese empoderada. Casi que ni siquiera podemos hablar solo a nombre de Colombia. Para poder tener una voz en el mundo, tenemos que hablar a nombre de Latinoamérica, y ahí uno de los objetivos que no se han cumplido, que es la integración latinoamericana, muy llena de discursos y poco de hechos. Ferguson nos permite, aquí puedo equivocarme como el presidente pasado, porque a lo mejor Ferguson dejó aquí una simiente, eso los historiadores lo sabrán bien, y hay familias de apellido Ferguson hoy acompañándonos como ciudadanos y ciudadanas colombianas, como colombianos en nuestro país. Quizás Guillermo Ferguson sea descendiente de ese coronel. Dejo como tarea a la prensa algún día saberlo. Pero Guillermo Ferguson, ya en épocas contemporáneas, en los años 70, libró como médico una lucha profunda por la salud pública en Colombia. Ya se le ha olvidado a las generaciones médicas y de las ciencias de la salud el papel de Guillermo Ferguson en la historia de la medicina colombiana. Y es lamentable ese olvido, porque hoy nos daría mucha luz sobre los actuales debates de la salud en Colombia, sobre si la salud es un negocio o sobre si la salud es un derecho. Debate político que está allá en el otro edificio a mi mano derecha, el del Congreso de la República, que es un debate obviamente por estar allí nacional, público, el debate de Colombia. Guillermo Ferguson fue un enorme defensor de la salud pública en Colombia, hizo huelgas de hambre, se tomó el San Juan de Dios alguna vez con sus médicos, sus enfermeros, sus enfermeras, para que el Hospital San Juan de Dios no fuese privatizado por el gobierno de Turbay, que fue el que hizo este palacio, entre otras cosas. Y miren la incidencia de esa lucha que yo quiero recordar ahora, en estas escasas cuadras que nos llevan del San Juan de Dios hasta este palacio. El presidente de la República de la entonces vio en el Hospital San Juan de Dios una enorme perla de riqueza en el centro de Bogotá, porque todas las herencias, testamentos de mucha gente rica en la historia de Colombia le entregaba su herencia al primer hospital de América, el Hospital San Juan de Dios, y se volvió propietario de enormes haciendas que estaban al occidente de Bogotá, donde hoy es la Universidad Nacional, donde hoy está el CAN, donde hoy están las diversas urbanizaciones que llamamos Ciudad Salitre, edificios hermosos a lo largo y ancho de la avenida 26, todo eso era del Hospital San Juan de Dios. Y a Turbay, muy astutamente, muy inteligentemente, se le ocurrió que esas haciendas, en vez de ser de un hospital que era para los pobres, que el Libertador Bolívar y Santander expropiaron a los españoles después de derrotarlos y lo convirtió en el primer hospital público de la República, pues se le ocurrió que esas tierras debían pasar a manos privadas. Y expropió el hospital otra vez, pero al departamento de Cundinamarca, y entregó las tierras, la riqueza, a los diferentes constructores que se enriquecieron con ello. Nunca un pobre recibió un peso, y el Hospital San Juan de Dios se deterioró, y el primer hospital de América hoy, si vamos a visitarlo, incluso lo quieren demoler. No vive nadie en ella, como dice la canción. Los fantasmas de tanta gente y generaciones que se salvaron allí por la labor de estos médicos o que murieron allí. Y Guillermo Ferguson dio esa batalla frente a Turbay en la época del Estatuto de Seguridad, incluso antes, para que ese hospital no se muriera, para que siguiera siendo propiedad del pueblo, como quería el Libertador Bolívar y el general Santander en su momento, para que siguiera siendo el hospital insignia de la salud pública de Colombia. Hoy se derrumba. Ese es el efecto de la ley 100 que hizo de la salud un negocio.
Y hoy quisiéramos recordar entonces a Guillermo Ferguson por su apellido. Me da la oportunidad de hablar de este tema. Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, hoy hacen parte de las fuerzas progresistas de este país. Miren la descendencia, si no me equivoco, ya ahora quien me diga que no es cierto, que son otros Ferguson, pero quizás es la descendencia de nuestro coronel Ferguson, que luchó al lado de nosotros por la independencia y la libertad, y que fundó la Casa Militar, que hoy recibe en este 92 aniversario, pues una condecoración a través de las personas que hoy la integran, oficiales, personas de toda la fuerza pública, de todas sus ramas y civiles. Allí estamos. A mí no me gusta tanto estar allá adentro, porque, bueno, por otras razones. Pero allí se toman decisiones que son fundamentales para la sociedad colombiana. Aquí está la Guardia Presidencial cercana a la casa, que cuida la casa, que ese es su objetivo. No es cuidar propiamente unos ladrillos, un poco de obras de arte, un museo que es realmente la casa, sino cuidar una institucionalidad que tiene que ponerse al servicio del pueblo. Allí detrás de esa puerta blanca, además de jarrones chinos, japoneses y obras de arte de colombianos, de Botero, que acaba de morir, nuestra Paloma de la Paz, que allí nos sigue guiando en ese objetivo tan difícil para Colombia, pero que tiene que ser conseguido a pesar de su complejidad. Allí está la espada de Bolívar. Está a la exposición de toda la sociedad colombiana, la espada del pueblo. Espero entregársela a la juventud colombiana, después que hace 50 años la tomamos nosotros. Ahora hay guardianes de la espada. Hay un decreto incluso presidencial de Duque, que habla de esa orden que es los guardianes de la espada. Que fíjense en ustedes cómo simbólicamente puede juntar militares, civiles, los que la tuvimos, los que la tuvieron antes, como un símbolo de la historia republicana de Colombia, y ahora entregársela a la juventud. Me parece que es el mejor acto que pudiéramos hacer, que sea la juventud de Colombia los guardianes de la espada, que viene de antaño, que seguro Ferguson cuidó. Él debió ser un guardián de la espada también, y que nosotros cuidamos, que ustedes cuidaron, que el pueblo colombiano es su propietario, que está ahí en la casa y que ahora creo debe pasar a manos de la juventud de Colombia, porque es ella la que tendrá que dirigir este país en los años que vienen, con sus problemas que ojalá los peores podamos solucionarlos nosotros, pero que indudablemente, como toda sociedad y como es la humanidad, es su esencia, pues siempre tenemos que resolver problemas. Es que así es como se ha construido la ciencia y el pensamiento humano, resolviendo problemas. Hoy sí que tenemos problemas en el mundo. No puedo usar este tiempo para analizar o, digamos, debatir con la sociedad colombiana lo que le acontece al mundo. Pero mientras nosotros estamos aquí afrontando mundial, que ya no sería como las que hemos leído en la historia, la segunda y la primera. Esta sería tremendamente más bárbara, dramática, destructiva, por la capacidad militar que se ha adquirido y que pesa sobre toda la humanidad, no como algo positivo, sino como algo profundamente negativo, riesgoso, de miedo, como la crisis climática, la crisis del poder político mundial, lo que coloca sobre el tapete, sobre la arena de la discusión pública, es ni más ni menos la extinción misma de la humanidad.
¿Y cómo Colombia podría darle la espalda a un problema de esa magnitud si la va a arrasar, si no se trata bien? La simple guerra de Ucrania, la invasión rusa sobre Ucrania, nos trajo una de las peores inflaciones en los últimos tiempos. Crecieron los precios de los alimentos y por tanto creció la pobreza. Bueno, eran apartes de la intervención del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en el momento de la conmemoración de los 92 años de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Bonita, y como para guardarse esta cátedra de historia patria, lejos de influir o de incitar al odio a la oficialdad allí presente, invita a un país en paz, no solamente país al interior, sino también hacia su vecindad. Y continuamos con Colombia, organización deportiva lista para los Juegos Nacionales e Internacionales y Proyecto Bilingüismo y Proyectos 2023 de Cundinamarca, todo a ejecutarse y algunos ya desarrollados. Así nos hace saber nuestra colega Aiza Trujillo, quien se encuentra allá en la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. De la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Delegación Deportiva de Cundinamarca lista para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Con el lema Me la juego por el dorado, más de 690 atletas participarán del evento deportivo más importante del país, buscando mejorar el 7º lugar alcanzado en la versión del 2019. Gracias a una inversión que supera los 16.000 millones de pesos, más de 690 deportistas de Cundinamarca representarán al departamento en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales que se llevarán a cabo en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca del 11 de noviembre al 2 de diciembre de 2023. En esta versión 2023 competirán las delegaciones de los 32 departamentos, además de Bogotá y las Fuerzas Armadas, en 52 disciplinas agrupadas en deportes de pelota, raqueta, combate, de tiempo, marca y de arte, también de precisión, destacando el ciclismo, el atletismo, el tenis, el tejo, el baloncesto, la esgrima, el tiro, entre otros. Este año 2023 Cundinamarca contará con una delegación de 355 atletas convencionales y 183 atletas del sistema paralímpico, quienes tienen cubiertos todos los gastos relacionados con implementos deportivos, logística, hospedaje, transporte y alimentación. Por otra parte, la secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca, Marcela Sáenz Muñoz, y la Dirección de Calidad Educativa de la misma cartera realizaron el encuentro de bilingüismo Gallery Project 2023 con la participación de jóvenes de colegios y territorios de Cundinamarca como Villeta, Choachí, Puerto Salgar, Silvania, Suezca, El Colegio, Pacho, Madrid, Huachetá, San Bernardo y La Calera. En desarrollo de la actividad, los participantes de la región se dividieron por grupos, cada uno de los cuales realizaron tareas como trivias, vocabulario, verbos, expresiones, rompecabezas, bailes, etcétera, con el propósito principal de facilitar un espacio de intercambio con las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados y compartir proyectos académicos y artísticos desarrollados en inglés. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna, en la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.